Hola Jesús. Hola, bro, ¿cómo estás? Bueno, jóvenes, 10:05, 16 minutos ya, esperando que se conecten más estudiantes. Solo hay dos, Andrés Romero y Jesús Vergara. Vamos a comenzar porque igual hay que trabajar. Bien. eh, Profe, Señor, este tema es del tercer periodo. sí, señor, a partir de aquí ya comienza Mm, el periodo. ya. Bueno, hagamos primero un recorderis. Antes de que se acabaran las clases del segundo periodo, estuvimos trabajando estos ejercicios. Listo, Andrés, no hay problema. Estamos trabajando los cálculos de fórmulas mínimas y fórmulas moleculares. En ese momento nosotros establecimos unos procedimientos que yo les compartía en diapositivas anteriores y resolvíamos algunos ejercicios. Por ejemplo, en este ejercicio número 2 nos preguntaran que calculáramos la fórmula mínima para un compuesto que tenía 72% de carbono y el resto de hidrógeno. Bueno, ahí utilizábamos todo el procedimiento que nosotros teníamos, que es este, se lo volví a colocar aquí. Para calcular fórmulas mínimas y moleculares debemos hacer, un momentico aquí, debemos hacer el uso de estos 5 pasos. ¿Cuáles? Me deben dar unos porcentajes de cada sustancia o de cada elemento. Si me los dan en porcentaje, los puedo trabajar como si fueran gramos, que esos porcentajes los deberíamos convertir a moles, utilizando la división de masa inicial sobre masa molecular, que luego que halláramos esos 3 porcentajes o esos 2 porcentajes, debíamos seleccionar entre el menor de ellos para poder establecer el número proporcional de cada elemento, ¿verdad? De cada elemento. Luego, si no me daban números enteros, debía dividir, o más bien multiplicar, por pares hasta lograr que esos números que no fuesen enteros se convirtieran en enteros. Si me preguntaban por fórmula mínima, lo dejábamos en lo que la expresión significa, lo mínimo es insimplificable, o si me preguntaran por molecular, debíamos utilizar cualquiera de estas dos expresiones. Hasta ahora, hallábamos la fórmula mínima de ese compuesto. Hoy vamos a trabajar ejercicios diferentes. Por ejemplo, ya este sería el ejercicio número 4. Ejercicio número 4. Entonces yo necesito que usted tenga ahí a la mano una calculadora y que tenga su tabla periódica, ¿verdad? Porque la vamos a necesitar. Ejercicio número 4. En este caso, el ejercicio número 4 nos plantea la situación de que hallemos
la fórmula molecular. Ya me están pidiendo la fórmula molecular de un compuesto. Vamos a escribir aquí detalladamente. De un compuesto que posee la proporción de dos sustancias. ¿Cierto? De dos sustancias. Me dicen que de carbono, vamos a utilizar nuevamente el carbono, hay un total de 83.33%. Es lo que hay de carbono. Y que el porcentaje de hidrógeno, este ejercicio nuevo, es 16,67%, que sería lo restante. Serían los dos datos que me dan, pero como me dicen fórmula molecular, yo debería tener la masa molecular del compuesto. Esa masa molecular del compuesto me la deben suministrar en el ejercicio. Masa molecular de la fórmula molecular. Tiene como valor de referencia un dato que es 72 gramos mol. 72 gramos mol. Entonces, a diferencia de los ejercicios que ya habíamos resuelto, este tiene una información adicional. ¿Cuál? Masa molecular. Me regreso al procedimiento que usted ya tiene, me imagino, en su cuaderno, que está, como hallamos fórmulas mínimas y moleculares. Voy a hacer el primer paso, claro, porque me están dando los datos en porcentaje. Analicemos el segundo procedimiento. Convierte los gramos de cada elemento a moles. Utilizamos la fórmula masa inicial sobre masa molecular. Tercer paso, divide cada resultado por el menor de ellos. Si no me dan números enteros, tengo que aproximar. Una vez hallemos los números enteros, vamos a utilizar cualquiera de estas dos expresiones. ¿Por qué? Me piden fórmula molecular. Bueno, entonces, resumiendo, tengo el dato de porcentaje de carbono. ¿Con qué voy a relacionar el carbono? Con su masa atómica que aparece en la tabla, que es 12. Voy a relacionar el hidrógeno en porcentaje con la masa atómica, que es 1. Estos números que están en blanco aquí aparecen en tu tabla periódica. Voy a hallar dos números de moles. Número de moles para el carbono, número de moles para el hidrógeno y de último utilizaremos el tercer dato. ¿Ok? Entonces en ese caso vamos a volver a proceder a hallar el número de moles para el carbono y luego hallaremos un número de moles para el hidrógeno. Aquí yo voy a encontrar dos números. Dos números. ¿Cuál? Todavía no sabemos. ¿Cuál es la masa inicial? La masa inicial son los porcentajes. 83.3 para el carbono y 16,67 para el hidrógeno. Esa es la masa inicial y la divido entre la masa molecular, esta que acabamos de revisar aquí. 12 para el carbono y 1 para el hidrógeno. Entonces, en ese sentido, debería ser 83.33% entre 12 para hallar el número de moles del carbono y del hidrógeno, 16,67 entre la masa atómica del hidrógeno, que es 1. Antes de seguir,
por si ya se te olvidó. Si usted suma los porcentajes de los elementos, 83.33 y 16,67 para el oxígeno, te da un total del 100%. Eso nos implica que el 100% de la molécula en realidad estaría conformada por carbono y por hidrógeno. Si hacemos la primera división, 83.33 entre 2, eso me va a dar 6,94. Siempre vamos a utilizar dos cifras decimales sin aproximar. 6,94. Y 16,67. Entre 1, pues 16,67. Como este es el cuarto ejercicio, perdón, 17,67. Me voy a regresar. Es el cuarto, pero es el primero que hacemos hoy. Convierte los gramos de cada elemento a moles. Lo acabamos de hacer. Paso 2. Paso 3. Divide cada resultado por el menor de ellos. Regreso aquí y matemáticamente, hombre, interpretaremos aquí que si 6,94 será mayor que 16,67. Obviamente vamos a entender que no, ¿verdad? El menor se convierte en valor de referencia para los dos datos, entre 6,94, que es el menor. Entre 6,94, que es el menor. Obviamente, esto me va a dar 1. Pero en el segundo proceso, 16,67 entre 6,94 me va a dar 2,4, ¿cierto? Vamos a colocar la misma tinta. .4. Me dicen que aproxime 2,4. Si yo lo quiero aproximar, ¿cuál será el número más cercano? Pues 2,5. ¿Y cuál es la idea de aproximar? Como aquí tenemos un número entero, pero aquí hay un número decimal, la idea es que los dos números sean enteros, porque lo que yo voy a buscar son subíndices de cada elemento, y los subíndices son números enteros. Por eso, digamos con la siguiente diapositiva, y en ese caso tendríamos que relacionar 1 con 2,5 aproximado, pero siguen siendo decimales. ¿Qué me dice la matemática? Que multiplico por pares. ¿Y cuál es el primer par de los dígitos? El 2. Utilizo ese número en ambos términos para que no se me afecte. 1 por 2 pues 2. 2,5 por 2 pues 5. Ese número 2, ¿de qué elemento viene? Del primer elemento, que es el carbono, y el número 5 viene del segundo elemento, que es el hidrógeno. Entonces, podemos establecer nosotros que la fórmula mínima para ese compuesto ¿cuál es? Voy a respetar el orden que me dan en el procedimiento, ¿verdad? Y el orden que me dan en el procedimiento, perdón, que me sale esta M fea. El orden que me dan en el procedimiento es carbono con respecto a hidrógeno.
los números son 2 y 5. Esa es la fórmula mínima, pero a nosotros no nos están pidiendo en el ejercicio 4 fórmula mínima, me están pidiendo fórmula molecular. Como me están pidiendo fórmula molecular, yo debería usar una de estas dos expresiones. Me dicen aquí, masa molecular de la fórmula mínima, no la tenemos. Lo que sí tengo es la fórmula mínima. Ah, bueno, pero puedo calcular la masa molecular, porque me están dando la masa molecular de la fórmula molecular. Para poder relacionar cuál de las dos me va a dar un número distinto de 1, tal que al multiplicarlo por la fórmula mínima, me dé la fórmula molecular. Es lo que nos hace falta. El último paso. La fórmula mínima es C2H5. Yo voy a buscarle a esto la masa molecular. Estoy utilizando aquí la masa molecular. En ese caso, yo tendría que multiplicar el 2 por la masa del carbono y sumarla con el 5 por la masa del hidrógeno. Entonces debería ser 2 por 12, porque es lo que vale cada carbono, más 5 por la masa del hidrógeno, que es 1. Esos números ya los habíamos nosotros relacionado en el ejercicio. 12 del carbono y 1 del hidrógeno, ¿cierto? Entonces sería 2 por 12, 24, más 5, 29. Esa es la masa molecular, pero de la fórmula mínima. Me regreso acá. Masa molecular de la fórmula mínima por N, esta N es la que vamos a encontrar, es igual a masa molecular de la fórmula molecular, que ya la tenemos. ¿Cómo así? Claro. Mire que la masa molecular es 72 gramos. Voy a hallar la masa de la mínima. Ya la tengo, 29. Entonces, escribiremos nosotros aquí. 29, que es la masa molecular de la fórmula mínima, por un número que no sabemos cuál es, tiene que ser igual a la masa molecular de la fórmula molecular. ¿Cuánto es? 72. 72. Matemáticamente voy a despejar N. Voy a despejar N. ¿Qué le hace 29 a N? Multiplica. ¿Cierto? 29 por N está multiplicando. Lo voy a pasar para acá, pues a dividir. Dividiremos 72 entre 29. Profe, da 2.48. ¿Cómo? Recuérdame el número. 2.48. Ok, y 2.48 matemáticamente es igual a... ¿Qué? 2.49, porque se aproxima, ¿no? 2.48 a 2.49, que es lo mismo que decir, recordemos que este es el símbolo de aproximación en matemáticas, 2.48 es lo mismo que decir 2.5, ¿cierto? Pero voy a tener un problema porque me sigue dando un número decimal y no me puede dar un número decimal. ¿Listo, profe? Lo multiplico por par 2. Y mire lo que hicimos aquí, mire.
2.5 por 2. Ese número es el número 5. O sea que yo a la fórmula mínima tengo que multiplicarla por 5 para hallar la fórmula molecular. Me regreso acá, mire, me dice el procedimiento. Una vez yo tenga el número identificado, que en ese caso es 5, ese 5 lo multiplicaré por la fórmula mínima para que me dé la fórmula molecular. Ya tenemos todo. Hace falta el último pasito, que es multiplicar 5 por la fórmula mínima. Pero ¿cuál es la fórmula mínima? Ya la vamos a escribir. La fórmula mínima, mira la que tenemos, C2H5. C2H5. La multiplico por el número y el número es 5. Igual a la fórmula molecular. Escribo nuevamente C y escribo nuevamente H. Porque son los dos elementos que participan. ¿Cuánto me da 5 por 2? 10. O sea que el primer subíndice es 10. Y 5 por 5, 25. Esta sería la fórmula molecular de esta expresión. ¿Cierto? 5 por 2 te da 10 y 5 por 5 te da 25. ¿Y de dónde salió esta fórmula? Mírela. Ya la habíamos calculado. C2H5, que es la fórmula mínima. La volvemos a multiplicar por 5 porque fue el número que hallamos. Y es C10H25. En conclusión, la fórmula molecular es aquella fórmula simplificable, resumida de otra expresión, o ampliada, podrías decir. Mitad de 10, ¿qué tiene 10 y qué tiene 25? Mitad puedo decir que 5, pero 25 no tiene mitad exacta, profe. Tiene quinta. Quinta de 10, 2. Quinta de 25, 5. Entonces esta es la fórmula mínima y esta es la fórmula molecular. Ahora, si yo quiero comprobar cuál es la masa molecular de la fórmula molecular ampliada, que sería esta, tendríamos que volver a multiplicar 10 por 12 más 25. Pero no me están pidiendo esa información. La información que me están pidiendo es simplemente la fórmula molecular para este compuesto que contiene 83.33% de carbono y 16.67% de hidrógeno. Fíjate que este es el cuarto ejercicio. Vamos a trabajar un quinto ejercicio. Un quinto ejercicio, pero necesito que usted tenga su calculadora y su tabla periódica allí. Quinto ejercicio. Quinto y último, para avanzar. Se trata de eso. En este quinto ejercicio, me dicen que calculemos la fórmula mínima. Ya no molecular, me regresan a la mínima. Que calculemos la fórmula mínima para una sustancia que está conformada por los siguientes porcentajes. Ya este ejercicio es un poquito más largo porque me están diciendo que hay 3 sustancias. Y en los anteriores solo habían 2. De esas 3 sustancias, el porcentaje de hidrógeno corresponde a 3.22%. El de oxígeno, corresponde a 19.35%. Perdón, ese no es oxígeno, estaba leyendo mal acá. Carbono.
porcentaje de carbono es 19.35%. Y el porcentaje de oxígeno, son tres sustancias, hidrógeno, carbono y oxígeno, debería ser igual a lo que me haga falta para el 100%. O sea, 77.41%. ¿Ya? Nos piden que hallemos esa fórmula mínima. Hay tres sustancias, hidrógeno, carbono y oxígeno. De hidrógeno hay 3.22, de carbono hay 19.25 y de oxígeno hay 77.41. ¿Qué nos piden? La fórmula mínima. Bien, paso siguiente. Mirar cuál es la masa atómica de esos tres elementos. Y ya lo sabemos, el hidrógeno es 1, el carbono lo acabamos de trabajar, es 12, y el oxígeno 16. Esos números aparecen en la tabla periódica. Con esos números, ¿qué voy a hacer? Hallo el número de moles para el hidrógeno, hallo el número de moles para el carbono y hallo el número de moles para el oxígeno. Cuando hallemos esos tres números de moles, les estoy resumiendo el procedimiento, selecciono cuál es el menor y divido todos esos tres números entre el menor. Me deberían dar tres números enteros. Si no me dan números enteros, miren lo que acabamos de hacer aquí. Si no me dan números enteros, pues multiplico por el primer par de los dígitos que tenemos, que es el número 1. No empiezo por el 1 porque estaría convirtiendo el mismo número, ¿cierto? Todo número multiplicado por 1 me va a dar igual. No puedo utilizar el 3 porque 3 no es par. No me va a dar par porque 2.5 por 3 me daba 7 punto algo. Y la idea es de que estos números que encontremos siempre sean enteros, porque son subíndices. ¿Ven? Por eso, lo normal es hallar el número de moles para cada sustancia. Listo. Vamos a proponer la siguiente diapositiva. Entonces, número de moles para el hidrógeno, número de moles para el carbono y número de moles para el oxígeno. Número de moles, masa inicial sobre masa molecular, o sea, porcentaje sobre la masa que tenemos en los valores de la tabla periódica. O sea, 3.22 entre 1. $19.35 entre 12. Entre 12, que es su masa atómica, y 77.41 entre 16. Esto me deben arrojar tres números diferentes, claro, porque las sustancias son diferentes, las masas son diferentes. Primer caso, pues 3.22. Segundo caso, 19.35 entre 12. Eso me da 1.61. Recuerde que no aproximamos, sino al final. Dado caso, aproximamos es al final 1.61. Y 77.41 entre 16, que es la masa del oxígeno, 0,46.
0,46. Matemáticamente selecciono el menor y obviamente el menor es 0,46. Los tres números los divido entre el menor, 0,46. 0,46 y 0,46. Obviamente esto me va a dar 1. A ver cuánto me da esto. 3.22 entre 0,46. Esto me da 7. Aparentemente, ¿cierto? 3,22 entre 0,46. 1,61. Profe, el segundo da 3.5. Ok, gracias mi amigo. 3.5. Bueno. Y el último nos da 1. Aquí tengo un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que de los tres subíndices hay uno que es decimal. Pero la única cifra decimal es impar. ¿Qué hago para que esa cifra se me convierta en par? Pues multiplico todo el número por un valor par. Aquí tendríamos que multiplicar por 2, aquí por 2 y aquí por 2. Pregunto, ¿hasta allí todo bien? Revisemos un momentico allí, a ver, en sus calculadoras. Revisemos todo bien en sus calculadoras. ¿Todo está bien? Sí, profe, todo está bien. ¿Seguro? Aquí hay un error, chicos. Garrafalísimo. Mire, divídame, por favor, 77.41 entre 16. ¿Cuánto da? 4.83. Ajá, ¿sí ves? No que no. Ah, sí. 4 puntos, perdón, me quedé. Esto me daría 4.83. Ahora todo se me altera. ¿Cuál es el menor? 4.83 no puede ser. 3.22 no puede ser. Tiene que ser, 1.61. señor, ¿cierto? Entonces, todo lo dividimos entre el menor. Todo lo dividimos entre el menor. 1.61. Entre el menor para poder hallar los números enteros. 1.61, 1.61 y 1.61. Obvio, esto nos va a dar 1. 3.22 entre 1.61. El primero da 2, profe. Muy bien, sí señor. Eso da 2. Y el tercero Da 3, profe. el tercero da 3. Muy bien. Entonces fíjate que aquí está la fórmula mínima definida. El 2 es del hidrógeno, el 1 es del carbono y 3 es del oxígeno.
sea que la fórmula mínima debería ser H, C y O. Son los tres elementos. Pero yo les coloco los números que ya encontramos. 2, recuerde que el 1 no se escribe, y 3. Como números correctos, ¿verdad? H2CO3. Esta sería la fórmula mínima que precisamente me está pidiendo la situación. ¿Por qué es mínima? Mitad de 2 es 1. Pues está bien. Y es un número entero, pero mitad de 1 es 0,5. No me sirve 0,5 aquí. Como tampoco me sirve mitad de 3, que es 1,5. Por eso la expresión es mínima. Es mínima porque es insimplificable. En ese caso, H2CO3. ¿Cierto? En ese caso. Bueno, 5 ejercicios para eso. ¿Cierto? 5 ejercicios. Con otro que hayamos resuelto en la diapositiva que nos quedó al principio. Bien. ¿Qué sabemos? Ya sabemos cómo hallar los estados de oxidación. Ya sabemos de dónde salen esos estados de oxidación, porque hay unas reglas que ya estuvimos trabajando. Ya sabemos cómo calcular una fórmula mínima o una fórmula molecular. ¿Qué nos toca? Ahora nos toca que nosotros trabajemos cómo nombrar esas fórmulas. Y para saber cómo nombrar esas fórmulas, vamos a trabajar una temática que se llama nomenclatura. El porqué de los nombres. Mi nombre es tal porque mi papá tiene un hermano al que quiere mucho y le quiso colocar ese nombre, me quiso colocar ese nombre. Ya esa es una razón subjetiva. No es que yo me llamo así porque el cantante de moda de ese momento tenía ese nombre y a mi papá le gustaba, entonces me colocó así. O porque mi mamá también se llama así, me dejaron ese nombre. Pero esas son razones subjetivas, no explicativas. La nomenclatura que nosotros vamos a trabajar, que es complementaria a esto, es decir, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué nombre tiene esto? Se llama nomenclatura. Pero las razones que vamos a dar ahí no son unas razones subjetivas o por capricho, ¿cierto? Porque toda la nomenclatura que nosotros vamos a trabajar a partir de hoy va a estar sujeta a unas reglas internacionales y esas reglas internacionales las dicta una organización que se abrevia con la expresión IUPAC, que ya les voy a decir qué significa cada una de esas letras, ¿cierto? La IUPAC es una institución internacional que dicta las reglas para el nombre de las sustancias químicas orgánicas e inorgánicas. Se llama Unión Internacional, porque esto viene del inglés, Unión Internacional de Química, pero química no se escribe con Z, porque viene del inglés chemistry, de química pura y aplicada, ¿cierto? Me queda menos de un minutico, pero eso dejé esto para el final. Entonces, la nomenclatura que vamos a ver nosotros va a estar basada en esas reglas. Son reglas propuestas por la IUPAC. Y la IUPAC, a su vez, me establece 3 métodos diferentes para nombrar incluso a una misma sustancia química. Van a ver esos métodos basados en unas reglas, necesariamente, y esas reglas yo se las debo aplicar a una fórmula para entender el porqué del nombre, ¿cierto? Para entender el porqué del nombre. Bueno, entonces, ya aquí viene la explicación de cada una de esas reglas y no me alcanzó el tiempo, me queda menos de un minutito, entonces vamos a dejar hasta ahí. Seguimos en la siguiente clase. Ojalá pues